Hola. El día de hoy no hay guión, no hay video. ¿Quiero ser más espontánea? No, simplemente estoy muy bloqueada y les quiero contar por qué. Hace poco terminé de leer uno de los libros que me parecieron más tiernos, más profundos y que más tocan con uno mismo. Y les quiero hablar de eso. El libro es La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Sí, leo en Kindle, a veces no, depende si tengo el libro a la mano o no. En este libro no hay una historia. En este libro se habla de una cosa que nos pasa a todos y que muchas veces no sabemos cómo enfrentar, que es el duelo. Sentí que conectamos de muchas maneras y a muchos niveles. Y no solamente habla sobre el duelo, sino que lo habla reflejándolo en la vida de Marie Curie cuando pierde a Pierre Curie. Y realmente no solo habla de la pérdida de Marie, sino al final habla de toda la vida de Marie, de cómo se enfrenta ella misma a todas las cosas que le van pasando año tras año en el camino de hacer ciencia, de ser una mujer científica en una época en la que eso no existía. Y creo que es muy bonito porque primero la autora te está hablando a ti. Es una conexión muy íntima entre la autora y tú. Y esta persona se ha leído todas las biografías de Marie Curie que ha podido para intentar entender su vida, intentar entender qué era lo que pensaba, intentar entender a Marie como una persona como cualquiera y no como la primera mujer en ganar un premio Nobel o 2 premios Nobel. Entonces, es muy bonito y ahora, en este video lo que vamos a hacer es... Yo lo he leído en Kindle, así que lo que voy a hacer es leerles todas, bueno, no todas, pero la mayoría de frases que he resaltado y luego les voy a comentar un poco de las cosas que se me vienen a la cabeza. Y eso es, voy a la página 6. Dice: de hecho, hoy siguen siendo relativamente escasas las científicas, y desde luego todavía se les escatiman los galardones. Desde el comienzo de los Nobel hasta el año 2011, se han llevado el premio 786 hombres, por solo 44 mujeres, poco más del 6%. Y además, la inmensa mayoría de ellas fueron de la paz y de literatura. Solo hay 4 laureadas en química y 2 en física, incluyendo el doblete de Curie, que levanta mucho el porcentaje. Claramente, entre el año 2011 y el año 2024, efectivamente hay más mujeres que han ganado el premio Nobel en distintas áreas. Los tiempos están cambiando, sí, pero el porcentaje sigue siendo muy bajo. Continúo. Por no hablar de los casos en los que simplemente les robaron el Nobel, como sucedió con Lise Meitner, 1878-1968, que participó sustancialmente en el descubrimiento de la fisión nuclear, aunque el galardón se lo llevó en 1944 el alemán Otto Hahn, sin siquiera mencionarla. Porque además, Liz era judía y eran tiempos nazis. Liz tuvo la suerte de vivirlo bastante como para empezar a ser reivindicada y recibir algunos homenajes en su vejez. No sé si eso compensará la herida de una vida entera. Yo tampoco sé. Quiero contarles un dato curioso, y es que el año 2024, este año, en los premios Nobel de este año, estoy hablando en tiempo presente, si no me equivoco, porque no estoy muy segura, pero lo voy a poner por acá, para dejarlo súper claro. Para el Premio Nobel de Química, los Nobels sacaron un comunicado en donde salía el señor que ganó el Premio Nobel junto a su esposa, y el comunicado decía: hoy día celebra esta persona junto a su esposa el recibir el galardón del Premio Nobel. Y decía una cosa como que hoy día tal persona está celebrando recibir el Premio Nobel con su esposa. Cabe recalcar que ella es la primera autora del paper por el que él recibe el Premio Nobel. Es que yo no entiendo. Creo que yo no entiendo cómo el 2024 los premios Nobel pueden seguir hablando de esta manera. La persona que escribió esto no leyó 2 veces y claramente, no sé, nadie que realmente dio los premios Nobel lo pensó o qué onda. Y sí, hay que mencionar que el primer autor de un paper, en muchas áreas, no en todas, no sabemos si en este en específico, no sabemos qué razón está, pero muchas veces el primer autor es el PhD o el postdoc, la persona que se encarga de la investigación, pero que tiene un nivel menor, entre comillas, ¿no? O sea, que todavía le falta seguir escalando. Y los últimos autores son como los jefes del laboratorio, los jefes del grupo, el que supervisa el trabajo. Sin embargo, hay algo extraño ahí. Y lo peor, lo que me parece peor, es que tiene el descaro de decir: cállese. Página 9. Este tipo de cosas ha pasado tan a menudo en la historia de la ciencia que el hecho de minimizar el talento, la inteligencia y la contribución de las mujeres científicas debería considerarse un error sistemático. Sí, nada que decir. Página 18. ¿No jugaste en la niñez a intentar imaginar la eternidad?
la infinitud desplegándose desde ti como una cinta azul mareante e interminable. Eso es lo primero que te golpea en un duelo, la incapacidad de pensarlo y de admitirlo. Simplemente la idea no te cabe en la cabeza. ¿Y saben qué? Esto me hizo pensar mucho, pero mucho, porque es cierto. Y no solo es cierto la parte del duelo cuando a uno ciertas ideas simplemente les parecen imposibles, ridículas, sino que sí, por ejemplo, yo recuerdo, y eso ya no es de tan niña, yo recuerdo haber estado en la secundaria y en la secundaria en mi colegio enseñaban cálculo. Entonces, yo recuerdo haber estudiado cálculo y ahí estudias los límites, ¿no? ¿Qué pasa cuando X tiende al infinito? En muchísimas funciones. Y yo en esa época me encantaba tanto este tema y pensaba tanto realmente en el infinito que un tiempo quise estudiar matemáticas porque creía que estudiando sería capaz de llegar a ese infinito y poder entenderlo. Luego me di cuenta que no, que el infinito es el infinito y ya. Pero bueno, son cosas. Sobre Marie Curie. 4 años que estudió en la Sorbona. Se alimentaba de pan, chocolate, huevos y fruta. Vivía en una habitación en un 6º piso sin ascensor. Yo lo entiendo, porque yo vivo en un 4º piso sin ascensor. En Europa el 4º piso es el 5º en Perú, al menos, porque el primer piso, cuando tú entras al edificio, a eso nosotros le llamamos en Perú, primer piso, en Europa es el piso 0, es la entrada del primer piso, tienes que subir un escalón. Así que tengo que subir hasta el 4º piso, que vendría a ser el 5º, y mi edificio tiene doble altura. Yo no sé por qué me torturo. Ok. Página 33, y en esta página el autor está hablando de las mamás de las mujeres de hoy en día. De cómo es que por una generación, por unos cuantos años, muchas señoras perdieron esta posibilidad de ser libres, de hacer todo lo que ellas querían y tuvieron que ser esposas, amas de casa, madres, etc. Entonces dice, no tengas hijos, no seas como yo. No te dejes atrapar en el papel doméstico. Sé libre, sé independiente. Haz por mí todo lo que yo no pude hacer. Ahora que lo pienso, esa enardecedora consigna materna viene a ser como decirte, no seas tan mujer, no seas tan femenina, o no lo seas tanto como yo lo he sido. Sé otro tipo de mujer, sé una mutante, esa hembra sin lugar o en busca de otro lugar. Acá hice yo una acotación y dije, pues no, femenina soy. Esto es también encasillar. Debe ser solo, es tu vida y haz lo que tú quieras con ella. Porque sí, ser femenina o no ser femenina no tiene nada que ver con si haces ciencia o no haces ciencia, si tienes hijos o no tienes hijos. Son cosas distintas. Y sobre el mismo tema dice, la hija pequeña, Eve, que luego sería pianista, periodista y escritora, era, por el contrario, atractiva y coqueta. Una muchacha a la moda que vestía con gustos y se maquillaba. Y por ello recibió cáusticas y burlonas reprimiendas de su madre, que se metía con los escotes que llevaba o con su uso de cosméticos. Y pues sí, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque estamos hablando de Marie Curie que se burlaba de su hija porque usaba cosméticos. ¿Por qué? Vamos a la página 37 y dice, en una carta escrita por Einstein a su prima y futura segunda esposa en 1913, dice lo siguiente, Madame Curie es muy inteligente, pero es tan fría como un pez. Lo cual quiere decir que carece de todos los sentimientos de alegría o pena. Casi la única forma que tiene para expresar sus sentimientos es despotricando sobre las cosas que no le gustan. Y tiene una hija, Irene, que es incluso peor. Parece un granadero. Esta hija está también muy dotada. En verdad, sin comentarios. Página 40. Con el tiempo, las mujeres aprendimos que ser como los hombres no era precisamente lo más deseable. Y en vez de una Patti Smith, las chicas de hoy tienen una Lady Gaga que se viste de hombre, de mujer o de filete de ternera, según le viene en gana. Mucho más libre. Y exacto, de eso se trata. Claramente no te tienes que vestir de filete de ternera, pero eres libre de vestirte como se te venga en gana. Y nadie te debe decir nada. ¿Cuánta voluntad hay que tener para hacer todo eso? Cuando además el entorno no solo no te favorece, sino que te hace sentir anómala, absurda en tus pretensiones, disparatada. Estamos en la página 42 y estamos hablando de Marie en una sociedad en la que claramente no encajaba. Una mujer que no se maquillaba, que no se vestía a la moda, claramente no encajaba. Una curiosidad que yo nunca había pensado, en la página 45 dice, por esas paradojas de la vida, es posible que la represión rusa ayudara a Marie a romper los prejuicios machistas de la época. Unidos por la resistencia nacionalista, los hombres y las mujeres polacos
eran sin duda más iguales. Página 47. Hasta hace apenas un par de décadas, el mayor problema de la mujer occidental consistía en no saber vivir para su propio deseo. Siempre vivía para el deseo de los demás, de los padres, de los novios, de los maridos, de los hijos, como si sus aspiraciones personales fueran secundarias, improcedentes y defectuosas. Y no es de extrañar ese caos mental cuando se nos ha educado durante siglos en el convencimiento de que la ambición no es cosa de mujeres. Más consejos. En la página 58 dice: nos pasamos la vida besando ranas convencidas de que podemos transmutarlas en apuestos príncipes. Pero las ranas son ranas. Pobrecitas. No solo nadie puede cambiar a nadie, sino que es profundamente injusto exigirle a un batracio que se convierta en otra cosa. Esa le cayó a quien le cayó. Yo no sé. Esta me gusta mucho. Página 82. Tiendes a convertirte en una gallina clueca que, sentada sobre el pequeño huevo de su libertad, arrea picotazos a cuantos se acercan. O sea, tú te das cuenta de todo lo que pasó Marie Curie para llegar a ser quien era. Claramente ella no se podía permitir que nadie se le interponga en el camino a decirle nada. Nadie. Hablando del encuentro entre Marie y Pierre, coincidencias del destino que de cuando en cuando la vida nos otorga y que hacen que en la enormidad del mundo se junten con provecho dos seres de difícil adaptabilidad. Como en este caso, dos mentes superdotadas, dos personas raras, solitarias, de ardiente entrega utópica, apasionadas por la ciencia, de edades semejantes, del sexo opuesto siendo heterosexuales, los dos sentimentalmente libres en el momento de encontrarse, ambos en la edad justa, porque podían haberse conocido de viejos o de niños, y encima atrayéndose sexualmente el uno a la otra. ¿No te parece un milagro? Sí, en verdad que eso es demasiado. Luego, bueno, está hablando de que el descubrimiento de Marie Curie y de Pierre Curie fue muy importante en la época. La radioactividad se volvió súper popular, todos tenían cosas radiactivas en casa porque era bonito, era cool, brillaba y todo tenía radiactividad. Y dice: ¿no te inquieta pensar cuál será hoy nuestra radiactividad autorizada? ¿Qué sustancias legales nos estarán matando estúpidamente? ¿Por qué? Porque en ese momento la radiactividad se volvió popular, se volvió famosa, estaba en todas partes. Entonces te podían vender como que, no sé, ropa, pero ropa con radioactividad, con elementos radioactivos porque brillaba, porque era buena para los niños, porque mil cosas más. A mí ahorita se me ocurren dos cosas que podrían jugarnos en contra a la larga, pero que no sabemos. Pero los voy a dejar así como, sí, los leo en los comentarios. Hubo un momento en el que Marie Curie ya sabía lo dañina que podía ser la radioactividad. Y sin embargo, siguió trabajando con ella en el laboratorio, cara a cara. Página 117 dice: es increíble que Marie se negara a percibir el riesgo que todos corrían, sabiendo cómo sabía tanto del tema. De hecho, conocía perfectamente la manera insidiosa en que la radiactividad lo impregnaba todo, y consideraba que era algo muy peligroso. Sí, pero solo para la fiabilidad de sus experimentos. ¿Y por qué es esa razón? Porque estaban enamorados del radio, porque era tan bello y había sido todo tan emocionante, porque Marie lo había liberado de la pecblenda con esfuerzo titánico. Claro, el tema es que en el momento en el que tú investigas algo con tanto esfuerzo, que se lleva una parte de tu vida y crees en eso al 100%, era su hijo, que sí, quizás hacía daño, pero ella estaba ahí. Ahora, ella sabía lo mal que hacía. Y no solamente no tenía miedo de enfrentarse ella con eso, sino que seguía abierto al público. Cuestionable. La segunda cosa difícil de entender de Marie Curie, página 120, es su completo silencio a la hora de hablar de los problemas añadidos a los que se tenía que enfrentar por ser mujer. Es que la verdad es que yo respecto a esto pienso mucho, pero voy a seguir leyendo la siguiente anotación, página 121. Simone de Beauvoir llamaba mujeres pelota a aquellas que, tras triunfar con grandes dificultades en la sociedad machista, se prestaban a ser utilizadas por esa misma sociedad para reforzar la discriminación. Y así su imagen era rebotada contra las demás mujeres con el siguiente mensaje: ¿veis? Ella ha triunfado porque vale. Si vosotras no lo conseguís, no es por impedimento sexista, sino porque no valéis lo suficiente. ¿Fue Marie Curie una mujer pelota? No te equivoques. El hecho de que viviera hace más de un siglo no le exime de ser consciente de las injusticias de género. Esto me lo queda mucho, porque
Cuando uno trabaja en física o trabaja en ciencias o en un campo en donde hay muy pocas mujeres, se va dando cuenta de las mujeres que están ahí. No quiero decir del tipo de mujeres que están, pero se va dando cuenta que hay gente que puede ser tu aliada, que pasa por lo mismo que tú. Bueno, todas pasan por lo mismo que tú, pero hay algunas que son tus aliadas, que te entienden, que te escuchan, que saben que lo que estás pasando no es correcto, que están ahí para ti y que te ayudan a crecer. Y hay otras que no. Hay otras que abren su camino y luego se cierran. Hay un tema de yo llegué hasta acá y este es mi lugar, y mujeres machistas también hay. Y a veces son hasta más dañinas. Esta es una curiosidad que la verdad es que me dio mucha gracia cuando la leí. Estoy en la página 148. Dice: tal vez sea cosa del instinto maternal, que es una pulsión sin duda poderosa. Pero el caso es que a menudo mimamos a los hombres como si fueran niños y mantenemos un cuidado exquisito para no herir su orgullo, su autoestima, su frágil vanidad. Nos parecen inmaduros, precarios, infinitamente necesitados de atención, admiración y aplauso. ¿Cuántas veces... Seguimos en la página 148, pero me estoy saltando cosas. ¿Cuántas veces mentimos las mujeres a los hombres? ¿En cuántas ocasiones fingimos saber menos de lo que sabemos para que parezca que ellos saben más? O les decimos que les necesitamos para algo, aunque no sea cierto, solo para hacerles sentir bien, o les adulamos descaradamente para celebrar cualquier pequeño logro. Y hasta nos resulta enternecedor constatar que, por muy exagerada que sea la lisonja, nunca se dan cuenta de que les estamos dando coba, porque en verdad necesitan oír esos halagos, como esos adolescentes que precisan de un apoyo extra para poder creer en sí mismos. Sí, son capaces de ir al frente a combatir en guerras espantosas, de arriesgar la vida subiendo al Everest, de atravesar selvas procelosas para encontrar las fuentes del Nilo. Pero en lo emocional, en lo sentimental, en la realidad de cada día, los hombres nos parecen francamente débiles. A mí me causa gracia, me estoy acordando ahorita, que hablaba mucho de cómo Marie en muchas ocasiones, y eso está también escrito en su libro, dice como que ella está hablando en una junta de científicos, pero luego cuando ya siente que habla mucho se calla y deja a Pierre hablar para mirarlo con admiración. Y en muchos casos habla de Pierre en su diario como si fuera débil, como si hay muchas cosas que habría que esconderle. Son cositas, son cositas. En fin, esa es toda la historia que tengo para contarles. Les recomiendo demasiado este libro. Creo que ya quedó bastante claro. Es muy bonito, llega al fondo del corazón, es amigable. Sí, eso es todo, chao.